Hoy, en la oficina del presidente de Ucrania, sorprendieron con noticias de que el régimen de Lukashenko en las zonas fronterizas de Bielorrusia está construyendo activamente carreteras que conducen al territorio de Ucrania y estableciendo posiciones de artillería para disparar contra Ucrania. Esta declaración la hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después del informe del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Por eso, la inteligencia ucraniana ya advirtió a Lukashenko que se convertirá en un objetivo militar legítimo. Al mismo tiempo, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Kremlin está utilizando Bielorrusia para preparar la guerra también contra los países bálticos. Y esto es especialmente importante considerando que incluso el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ya amenazó abiertamente a los países bálticos y Finlandia con la guerra e incluso hizo una solicitud de este tipo ante la ONU para aplicar el artículo 51 de la Carta de la ONU que establece el derecho a la autodefensa. Además, cabe recordar que en las últimas 2 semanas el dictador Lukashenko ya ha declarado 2 veces que realmente está preparando al país para la guerra y ha llamado a movilizar todas las fuerzas del país para iniciar acciones militares. Entonces, ¿qué está pasando y deberíamos preocuparnos por el hecho de que Bielorrusia pueda verse envuelta nuevamente en la guerra contra Ucrania? De todo esto vamos a hablar hoy. Поговорим. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar denle like, suscríbanse al canal y dejen cualquier comentario debajo de este video. Y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción. Entonces, en las regiones fronterizas de Bielorrusia se están ampliando y construyendo carreteras que llevan al territorio de Ucrania y también se están estableciendo posiciones de artillería desplegadas hacia nuestro lado. Rusia intentará una vez más arrastrar a Bielorrusia a su guerra. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de una reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Zelensky de inmediato ordenó, a través de los canales correspondientes, advertir al liderazgo de facto de Bielorrusia sobre la disposición de Ucrania para defender su tierra y su independencia. Según Zelensky, el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi presentó un informe sobre la situación en el frente. Cita: Ante todo sobre el frente, agradezco a todas nuestras unidades que mantienen sus posiciones y contienen los asaltos rusos. En abril se mantiene un alto ritmo de destrucción de los ocupantes. Rusia no logra tomar la iniciativa en el frente y eso es importante. Se observa un intento del contingente de ocupación de reagrupar sus fuerzas, probablemente con el objetivo de compensar la falta de personal. En este sentido, se vuelve más evidente por qué las Fuerzas Armadas han aumentado su actividad en el territorio de Bielorrusia. Les recuerdo que Lukashenko realizó recientemente una inspección de la preparación para el combate del ejército bielorruso. Y ahora viene la parte más importante de la cita de Zelensky. Según nuestra inteligencia, en las regiones fronterizas de Bielorrusia se están desarrollando caminos que conducen al territorio de Ucrania y se están estableciendo posiciones de artillería. Creemos que Rusia intentará una vez más arrastrar a Bielorrusia a su guerra. He dado la instrucción a los canales correspondientes. Advertir al liderazgo de facto de Bielorrusia sobre la disposición de Ucrania para defender su tierra e independencia. El carácter y las consecuencias de los recientes acontecimientos en Venezuela deben servir para que el liderazgo de Bielorrusia evite cometer errores. O sea, fue una insinuación de que si Bielorrusia se ve involucrada en la guerra, Lukashenko debe temer por su seguridad, ya que se convertirá en un objetivo militar real y podría repetir el destino de Nicolás Maduro. Y aquí es importante recordar que el propio Lukashenko está declarando activamente que se están preparando para la guerra. Lukashenko, en una reunión sobre los resultados de la inspección integral de las Fuerzas Armadas del país el 1 de abril, declaró que Bielorrusia se está preparando para la guerra y enfatizó que no puede haber tiempos de paz. El propio dictador bielorruso calificó la inspección como la más amplia y estricta de la historia. Durante la inspección, las unidades militares fueron puestas en condiciones lo más cercanas posible a las de combate. A continuación, disculpen por favor, citaré al dictador Lukashenko. Nos estamos preparando para la guerra, para eso creamos las Fuerzas Armadas, para eso las mantenemos, para eso el pueblo aporta dinero. Si de repente alguien decide hablar con nosotros y mirarnos a través de las miras de sus armas, responderemos, para eso nos estamos preparando. En caso de guerra, Bielorrusia puede aumentar el número de sus tropas hasta 500.000 de personas. El nivel de las tareas y el ritmo de su cumplimiento durante la inspección estuvieron determinados por la gravedad de la situación geopolítica, los acontecimientos y las amenazas externas. En esto, узким границам.
Y en este contexto, también vale la pena agregar que el 26 de marzo, no hace mucho, Lukashenko y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron en Pyongyang un tratado de amistad y cooperación entre sus países. De la declaración del servicio de prensa de Lukashenko también se desprende que el jefe de la RPDC, Kim Jong-un, expresó su solidaridad y pleno apoyo a Bielorrusia y se pronunció, cito, en contra de la presión ilegal de Occidente sobre Minsk. Además, Lukashenko declaró que el gobierno de Bielorrusia y la RPDC, cito, comparten la misma opinión sobre cuestiones internacionales. Y aquí es importante recordar que tanto Corea del Norte como Bielorrusia brindan un apoyo significativo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Pyongyang envía municiones a Rusia y северокорейских военнослужащих. Y Minsk, en febrero de 2022, proporcionó a Moscú territorio bielorruso como base para la invasión a gran escala de Ucrania y aceptó desplegar armas nucleares tácticas rusas en su territorio. Y sobre este tema, a principios de este año, el Instituto para el Estudio de la Guerra escribió que Rusia utiliza cada vez más el territorio de Bielorrusia también como base desde la que Moscú opera. De carácter informativo y psicológico contra los países de la OTAN, según la evaluación de los analistas del instituto, las incursiones regulares de drones o globos aerostáticos en el espacio aéreo de Polonia y Lituania desde el territorio de Bielorrusia es parte de la llamada fase cero de un posible conflicto. Y a continuación citaré. El Instituto para el Estudio de la Guerra sigue considerando que Rusia ha anexado de facto Bielorrusia y realiza incursiones en el espacio aéreo de Polonia y Lituania desde territorio bielorruso. Como parte de su fase cero, la fase informativo-psicológica, se están creando condiciones para prepararse para una posible guerra entre la OTAN y Rusia en el futuro. Esta aclaración es especialmente importante en el contexto de que el Kremlin en las últimas semanas ha estado desarrollando activamente una base informativa para un ataque a los países bálticos. Hablé de esto en detalle en el episodio anterior. Asegúrense de ir al canal y verlo. Pero también el Kremlin quiere crear de inmediato varios puntos de tensión en el territorio de Bielorrusia para que absolutamente todos los vecinos de Bielorrusia se vean obligados a estar siempre en alerta. Y aquí ya se admite que esa misma revisión del ejército bielorruso se hizo para que, si es necesario, tal vez realmente se pueda enviar a los bielorrusos a la guerra contra Ucrania. No necesariamente desde su territorio, sino en cualquier punto del frente. Bueno, porque los rusos ya tienen problemas con el personal. Y el 14 de abril, Lukashenko vuelve a repetir que el país se está preparando para la guerra. Por eso les exige a sus funcionarios movilizarse para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles. Y voy a terminar este episodio con una cita del dictador Lukashenko. Tenemos que movilizarnos ahora para sobrevivir a estos tiempos difíciles. Además, son tiempos inciertos. Yo, como presidente, no sé para qué prepararlos, así que trabajamos para vivir. Ese es el único lema. Trabajamos para vivir. No solo para sobrevivir, sino para vivir. Nadie sabe qué pasará después. ¿Y qué harán los poderosos de este mundo? Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus conclusiones, su opinión sobre esto, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo usando los enlaces y datos en la descripción de este video. Les agradeceré sus donaciones. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.